Llegó el momento de mostrarte un revisado completo a estos Galaxy Buds Pro. En este video vengo a hablarte de calidad de sonido, cancelación de ruido, sonido ambiente, qué tal funciona si tú decides usarlo con iOS, porque en este caso hice pruebas tanto con un teléfono con Android como con un teléfono de Apple, para ver qué tal funciona si tú decides usarlo con otra plataforma. De una vez voy a entrar en materia y vengo a hablarte de este estuche. Samsung me tiene acostumbrado a desarrollar estuche que a mí en lo personal me encanta. Un estuche con un buen diseño, súper discreto, muy parecido a los Galaxy Buds Live, se parece mucho y tiene algo interesante, y es que viene con pines de carga magnético, aparte de que viene con pines de carga magnético para que tenga una carga satisfactoria. Estamos delante de que el estuche también cuenta con carga de batería inalámbrica. Puedes cargarlo con cualquier base de carga inalámbrica. El único requisito es que tenga certificación QI. Por otro lado, tiene una autonomía de 18 horas de autonomía de batería. Aparte de esto, los audífonos te brindan 5 horas en reproducción y el estuche te brinda 18 horas de batería. Si activas la cancelación de ruido, pues la batería te dura 16 horas el estuche, y los audífonos con la cancelación de ruido activada solamente te brindan 4.5 horas. Mira, he estado haciendo algunas pruebas de audio. He estado probando qué tal funciona el Bluetooth 5.0. He estado midiendo el alcance, porque tiene un alcance de hasta 10 metros. Y quería ver si me fallaban, porque no sé si recuerdan que el año pasado con los Galaxy Buds Live tuve algunos problemas en cuanto a la conexión. Hasta este momento y las pruebas preliminares que yo he hecho con esto, está bien. En cuanto a la ergonomía, qué tan cómodos son, si se caen o no se caen, pues yo le doy puntuación buena porque no se caen. Tú puedes hacer cualquier tipo de ejercicio. Si tú, por ejemplo, practicas deporte extremo, pues no vas a tener ningún problema, porque si te lo colocas de manera adecuada, pues a la hora de tú estar haciendo entrenamiento no se van a caer. Para tú colocarlo es similar a los Galaxy Buds Live. Si tú vienes de unos Galaxy Buds Live, te vas a dar cuenta que es lo mismo. El diseño cambia un poco, varía un poco porque se ve como un poquito diferente, pero a la hora de tú colocarlo es literalmente igual. Lo empujas hacia adentro, por ejemplo, lo entras dentro de tu oído y luego lo empujas un poco hacia arriba y se ajusta muy bien. Así que en cuanto a comodidad, también le doy puntuación buena porque son súper cómodos. Lo he estado probando por varias horas para ver si me cansaba o si, qué sé yo, si se me caían, y hasta este momento, en ese sentido, estamos bien. Sí hay algo que quiero recomendarte, y es que asegúrate de colocar, y siempre los digo en cada revisado que yo le hago a los audífonos en este canal, asegúrate de usar la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído, ya que esto vienen con 3 tipos: pequeño, mediano, grande. Usa la que mejor se ajuste o la que mejor selle tu oído. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de tú hacer esto vas a poder disfrutar, vas a tener una mejor experiencia en cuanto a la calidad de sonido, y también vas a tener una buena experiencia en cuanto al sonido ambiente y la cancelación de ruido. Si usas una almohadilla muy pequeña, pues a la hora de tú activar la cancelación de ruido no vas a sentir la experiencia. Vas a decir: oh, pero ven acá, Samsung me engañó porque yo no estoy disfrutando de la cancelación de ruido. No, muchas veces es que si tú tienes un oído grande y tú usas una almohadilla muy pequeña, pues lógicamente que el ruido de afuera no se va a cancelar completamente. Y en cuanto a eso, debo decirte de que me gusta, la experiencia se siente. No es lo mejor, porque no te voy a decir de que el ruido se canceló al 100%, pero si te lleva de este pequeño consejo, si te lo colocas bien, de manera correcta, y aparte de esto,
colocas la almohadilla que mejor se ajuste al oído, te vas a acordar de mí porque vas a disfrutar de un buen sonido y vas a disfrutar de una buena experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. Estamos delante de que son táctil y en cuanto a la sensibilidad táctil, buen trabajo por parte de Samsung. Al igual como funcionan los Galaxy Buds Live, que me encantó la parte táctil que tú le das y son precisos. Si tú le das de manera correcta, pues no vas a tener problema a la hora de responder llamada, hacer llamada, reproducir música, hacer saltos de canciones. Pues lo mismo en ambos audífonos, tanto en el izquierdo como en el derecho. Es tan sensible y responde tan bien que cuando tú te lo vas a quitar tienes que asegurarte de agarrarlo por estas esquinas, porque si le topaste aquí y estás escuchando música, ese contenido, o ya sea viendo un video, pues ese contenido automáticamente se va a pausar. Diferencia entre ambas plataformas, tanto en iOS como en Android. En el iPhone descargué la aplicación para actualizarlo, emparejarlo, pero hasta este momento descargué la aplicación y no hubo forma de que la aplicación de Samsung reconociera los audífonos. Y el único fallo que le he encontrado es que los sensores con detención de llamada, con detención de voz y con detención de movimiento, tecnología que vienen en estos audífonos, pues con el iPhone 12 hay algunas tecnologías que no funcionan. Por ejemplo, la detención de movimiento, si tú te lo quitas, a veces se pausa y a veces no. Si te lo coloca, a veces se reproduce y a veces no. Esa es la situación que me está pasando a mí en este momento con el iPhone. Pero en cuanto a lo demás, por ejemplo, la cancelación de ruido funciona bien. Recuerda que para tú activar y desactivar la cancelación de ruido, simplemente dejas presionado por varios segundos y la cancelación de ruido se activa y se desactiva. Y la experiencia es similar tanto en el iPhone como el teléfono con este Samsung. No sé cómo sería la experiencia si tú decides usarlo con otro dispositivo que venga con la plataforma o que venga con Android. Pero en el Galaxy Note 20 Ultra todo funciona perfecto y es lógico porque estamos hablando de un dispositivo que está desarrollado por Samsung. Si lo usas con un Samsung Galaxy, pues olvídate que vas a disfrutar de todas las tecnologías sin ningún problema. Y estoy casi seguro de que Samsung va a resolver eso, porque si tú compras los Galaxy Buds Live te vas a dar cuenta que con un iPhone funcionan perfecto. Me gustó que el sonido está bien y que la cancelación de ruido funciona bien, no importa con la plataforma que tú lo uses. Ahora déjame hablarte de mi experiencia en las llamadas. Me fue bien y me gusta mucho de que son independientes. Por ejemplo, en una llamada tú puedes hablar tanto con el izquierdo como con el derecho y no pasa nada. Si se te descarga el derecho, pues lo pones a cargar en el estuche, sigues tu conversación con el izquierdo, o viceversa. Si se descarga el izquierdo, sigues tu conversación con el derecho. Esto es bueno para las personas que pasan todo el día trabajando, por ejemplo, en la calle, en la universidad, y hablan mucho por teléfono. Pues me gusta porque si tú recargas el estuche a tope y interactúas usando uno o el otro, vas a tener manos libres en todo el día. Y la experiencia en cuanto a la conversación en sí también es buena, porque hice una prueba preliminar, no fue una prueba muy profunda, pero a las pruebas preliminares que lo sometí en cuanto a conversación, en cuanto a una llamada, lo que he visto hasta ahora me gusta, porque mi voz la escuchan bien y yo escucho bien a la persona con la que estoy hablando. Y si por ejemplo estoy en una zona que hace un poco de ruido, pues ese ruido no le está molestando a la otra persona. Que eso es una situación que me pasa con algunos audífonos que yo pruebo aquí en el canal. Que a veces estoy en un sitio que hay un poco de ruido, en el metro, en un mall o en donde sea, pues ese ruido tiende a molestarle a la otra persona con la que yo estoy hablando. Pues con estos Galaxy Buds Pro, pues está bien, porque sí escuchan el ruido, pero hasta este momento no tengo reporte de que eso le moleste a la otra persona. Y en este sentido me gustó. Ahora voy a la parte importante y algo que yo sé que muchos aquí en el canal están esperando. Y es la prueba de sonido. ¿Cuál ha sido ya mi experiencia en general en cuanto a el audio
cómo me fue con los graves, los medios, los agudos. Me gusta porque en esta ocasión Samsung lo desarrolló muy bien, porque estamos delante de un woofer de 11 milímetros y un tweeter de 6.5 milímetros. Eso están integrado en ambos auriculares, tanto en el izquierdo como en el derecho. Pero mi experiencia en sí, en cuanto al sonido, pues brutal. ¿Por qué digo esto? Porque me gustó la sensación que sentí con los bajos, los medios, los graves, y hay que darle un punto a favor a Samsung, porque yo he visto que en los últimos años ellos se han preocupado por brindar una buena calidad de sonido, y me gustó también que no importa la plataforma con que tú lo uses, ya sea con un teléfono de Apple o con un Android, pues la experiencia que yo tuve pues fue igual. Me gustó de la manera que trabajaron esto, y recuerda que una vez que tú lo sincronizas con la aplicación, pues allí tienes la opción también de ecualizar. Tienen un ecualizador en el cual tú puedes, qué sé yo, poner la música a tu gusto. Yo lo probé de serie, lo probé como vino, y así me gustó. También quiero decirte que estamos delante de unos audífonos que vienen con certificación IPX7, es decir, son a prueba de agua. Pero son a prueba de agua de la siguiente manera: si tú estás entrenando al aire libre y empieza a llover, pues no te preocupes, que no se dañan, porque esta certificación a prueba de derrame y a prueba de sudor es muy buena. No le he hecho la prueba porque la voy a hacer en un video por separado, para que este video no sea muy largo. Ustedes saben que en esa dura prueba de derrame yo estoy acostumbrado a hacérsela a todos los audífonos que traigo acá. Ahí yo lo que hago es que vacío una botella de agua en cada auricular, y ahí vemos si resiste esa prueba. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque en los próximos días, mañana o pasado, pues voy a estar haciendo una prueba de derrame y la voy a estar subiendo en este canal. Precio, bueno, si lo compras en un vendedor independiente cuestan $200. Samsung en este momento tiene un descuento de $50. Lo puedes conseguir en $150. Si tú haces una preorden del Galaxy S21, cualquiera de los tres, pues también te lo incluyen. Te están dando un bono, al menos aquí en Estados Unidos, están dando ciertas facilidades. No sé para nuestros países, no sé para Latinoamérica o Europa, no sé si lo están dando. Aquí te están dando un bono de $200 que puedes optar hasta porque te salga gratis en caso de que tú preordenes el Galaxy S21. Si decides comprarlo peso a peso, pues te saldrían en $150 al día de hoy. En Amazon lo vi en $200. Pero ustedes saben que los productos de Samsung, después que pasan 2 o 3 meses, ya bajan un montón de precio. Así que mi recomendación es que si tú no tienes mucho presupuesto y te gustan los Galaxy Buds Pro, pues espera un par de meses, que ahorita se ponen en unos $100, $110 como mucho. Y creo que sí aguanta el precio de $150 o $200. El precio está bien, la cancelación de ruido y el sonido ambiente también está bien. Así que la autonomía de batería también buena, 5 horas y 18 horas el estuche, también es más que bueno. Recomendación final es que si tú estás viendo este video, debo decirte de que estos Galaxy Buds Pro pues sí aguantan este precio de $150 o $200, como tú lo consigas. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo